Vamos a estudiar con Rashi, Shemot capítulo 27, versículo 1 y 2. Es el tema del aceite. No confundan el aceite de la luminaria, es decir, el aceite que se le ponía a la menorá con el aceite de la unción. Son diferentes. El aceite de la luminaria está relatado en este pasaje, pero también en otros pasajes que veremos ahorita que están ligados con la elaboración de los panes de la ofrenda. La pregunta que nos hace el Humash Sputnik es: ¿por qué dice Dios a Moshe, y tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite claro de oliva? Sucede que aquí tenemos, y tú, ¿quién? Moshe. Ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva prensado para iluminación, para encender la luminaria constante, es decir, para encender la menorá. La pregunta es: ¿por qué dice Dios a Moshe, y tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite claro de oliva? Para Nachmanides, o sea, Ramban, normalmente cuando la Torá emite una ordenanza acerca de la construcción del tabernáculo y su contenido, encontramos que usa la expresión harás. Pero en este caso, sin embargo, sería impropio, pues el pueblo judío no habría tenido consigo en el desierto aceitunas frescas de las que pudieran elaborarse aceite de oliva, de modo que, ¿cómo se le puede pedir que haga aceite de oliva? Más bien la orden de donar aceite de oliva debe haberse cumplido usando el aceite de oliva que el pueblo judío ya tenía consigo. Ese es el concepto que nos da el Rambán. ¿Qué nos dice al respecto Rashi? Y tú ordenarás puro. Esto quiere decir que el aceite debe ser sin sedimentos. Como aprendimos en el tratado Menajot acerca de su preparación, se deja madurar la oliva en la punta del olivo, etcétera. ¿Qué nos está diciendo Rashi? Que el aceite debe ser sin sedimentos, debe ser prensado, porque el Talmud en Menajot 86a nos dice, allí en el Talmud, se describe la preparación del aceite de oliva para el candelabro y las oblaciones de harina. El aceite para el candelabro debe ser tan puro que nunca debe tener sedimentos en ninguna etapa de su preparación. Es decir, si nunca debía haber tenido sedimentos, para que no haya sedimentos, entonces el proceso es el siguiente. El olivo era cosechado 3 veces al año. Entonces, vamos a aprender, como nos dice el Talmud, acerca de cómo se preparaba el aceite para la menorá. Es importante porque para Hanukkah, uno de los milagros de Hanukkah es el tema del aceite. ¿Cómo se preparaba este aceite según el Talmud? Entonces, el olivo era cosechado 3 veces al año, es decir, era recogido 3 veces al año. La primera cosecha era de las olivas en la punta del árbol. Los frutos que están en la punta del árbol son los frutos que más sol reciben y por lo tanto habían madurado primero. La segunda cosecha de las olivas en las ramas intermedias que maduraban después. Y finalmente la tercera cosecha era de las olivas inferiores que maduraban tardíamente. Esa prensada de las olivas de la primera cosecha generan un aceite que es el más fino, el más costoso, el más puro. La segunda cosecha eran machacadas y luego se prensaban. De ahí salía un aceite de menor calidad que de la primera cosecha. Y la tercera cosecha era necesario más proceso para poder extraer el aceite. Era necesario machacarlas, molerlas y prensarlas para poder sacar aceite. Pues bien, la primera cosecha era para el candelabro del templo. Y el aceite de la segunda y la tercera cosecha se podía utilizar en los panes ácimos que se preparaban en el templo. Esos panes llevaban aceite de oliva. Eso sí podían ser con aceite de la segunda y de la tercera cosecha. Ahora, esto nos da un principio acá, y es el principio de que lo primero y lo mejor para el Señor en ese sentido. Ahora,
¿Qué tenía que ser puro? ¿El aceite de oliva o las aceitunas? Si vemos acá, dice, y tú ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva prensado para la iluminación. Rashi nos dice al respecto, ojo, el aceite debe ser sin sedimento. Es decir, Rashi no está diciendo que lo puro debe ser la oliva, sino el aceite. Pero hay otros pensadores, hay otros estudiosos de Torah, como Ibn Ezra, que dice que tanto el aceite como las aceitunas con las que se preparaba ese aceite debían ser puras. ¿Por qué no lo dice así Ibn Ezra? Porque el versículo acá está hablando de olivas prensadas, ¿sí? Y la palabra puro, lo cual a Ezra le da la idea de que lo que debe ser puro son las olivas, ¿sí? Que producerán por consiguiente un aceite también puro. Pero Rashi no va con esa idea, porque Rashi lo que está diciendo es que debe ser aceite sin sedimentos, no colado, el aceite, ¿sí? Y para ello se apoya en el Tratado de Menahot. Y ahorita veremos por qué Rashi entonces no opta por la explicación de Ezra, sino que opta por la explicación que da Ramban, que acabamos de leer. ¿Por qué se donó el aceite en este momento? ¿En qué momento estamos? Estamos en 6 meses después de que han sido entregadas las segundas tablas. Acuérdense, el pueblo de Israel, Moshe está delante del Eterno en el monte Sinaí y el pueblo de Israel abajo caen en el problema del becerro de oro. Moshe intercede por el pueblo, el Señor perdona al pueblo, le entrega las segundas tablas, baja, esto es en Yom Kippur, y 6 meses después es que sucede esta orden. La pregunta lógica es, ellos estando en el desierto, ¿cómo iban a tener árboles de oliva para poder coger las olivas de la primera cosecha, prensarlas, todo esto, si no había la materia prima en el desierto? Para ello vamos a ver lo siguiente. Esta parasha se inicia con el requerimiento de traer aceite a Moshe, que se usaba para encender la menorá. En la parasha Emor, está en el capítulo 24 de Baikra, en la parashá Emor, en versículo 2 del capítulo 24, es donde se está hablando también del aceite para la menorá. Como vemos, ordena a los israelitas que te alcancen aceite puro, prensado de olivas, para encender la luminaria de encendido continuo, o sea, permanente. Versículo 5 sigue diciendo, lo del aceite en este capítulo de Baikra está relacionado con lo de la harina fina para hornear los panes. Y se toma harina fina de trigo para hornear 12 panes. Cada pan será de 2 décimas de un efa. Aquí entonces se nos está hablando de aceite y de harina. Pero en el versículo que estamos viendo, solo se nos habla del aceite. ¿Por qué no se nos habla de la harina? Por la siguiente razón plantean los sabios. Y es que ofrendar el aceite en el desierto se puede si ellos tenían aceite que habían traído de Egipto, habían traído aceite de la primera cosecha y el aceite se puede ofrendar y no hay problema que se vaya a dañar, pero un pan no se puede ofrendar para esperar un poco de tiempo, ¿sí? No, porque se daña, entonces se malogra. Por estas razones que nos da aquí la orden de la harina para el pan. ¿Por qué se omite entonces en esta parashá los detalles acerca del pan? Podría argumentarse que hay una simple y práctica razón porque no se menciona aquí en la parashá Tetzaveh el donativo de harina para el pan de múltiples caras. La orden de donativos para el tabernáculo se emitió después de Yom Kippur, ya lo vimos. Esto iba a ser 6 veces después. Obviamente la colecta se hizo inmediatamente después de Yom Kippur. No podía incluir mercaderías perecederas que no se mantendrían frescas por un periodo de 6 meses, mientras se construía el tabernáculo. No obstante, era preferible dar todos los donativos tan pronto como fuera posible en el espíritu de la máxima. La gente ávida cumple las mitzvot en la primera oportunidad. Por lo tanto, se requirió que el aceite, que se conserva mucho tiempo, sea entregado inmediatamente después de Yom Kippur, mientras que la harina para el pan de múltiples caras no podía darse tan temprano, ya que
no se mantendría fresca. Ahora, aceitunas y aceite de oliva, como lo vimos. Rashi se inclinó porque el puro era el aceite. Ibn Ezra dice, no, lo que debe ser puro es la oliva. ¿Por qué? Porque el versículo habla de prensar y uno no prensa aceite, uno prensa, lo que se puede prensar es la oliva. Por lo tanto, Ibn Ezra dice, por lógica, es la oliva la que se ha de prensar. Acuérdense que el estudio de la Torá, las discusiones, las posturas sobre un tema son alentadas. En el estudio de la Torá no hay una última palabra, no es así y punto. Eso no existe en el contexto cultural judío. Nadie viene a imponer conceptos y punto. Es así y punto. Este tema de es así y punto es más del contexto cristiano, donde el que es líder o la institución que manda dice es así y punto, y el que no esté con esta línea, entonces será excomulgado, es un hereje, es un no. En el judaísmo no existe eso, en el judaísmo existe la pluralidad de conceptos, y por eso siempre que estudias Torah, verás esto es lo que dice Rashi, pero Rashi no lo dice caprichosamente, él se basa siempre, él se apoya en la Torah oral, se apoya en los conceptos de los demás sabios, etcétera. ¿Qué dice Ramban? ¿Qué dice Rambam con M? ¿Qué dice Ezra? ¿Qué dice Seforno? ¿Qué dice? Bueno, es decir, hay infinidad de rabinos que opinan y no son opiniones locas, sino que son opiniones que tienen un proceso lógico de sustentación para que al tener todas estas caras, todas estas opciones acerca de un versículo, alimentan el entendimiento acerca de lo que quiso decir la Torá sobre el respecto. Y cada uno de estos visos tiene razón, pero obviamente hay unos lineamientos que se siguen, ¿sí? Hay unos conceptos que se siguen por parte del judaísmo, porque la misma Torá en Devarim nos dice que debemos seguir las enseñanzas de los maestros de la Torá al pie de la letra, de acuerdo al concepto de la mayoría, es decir, los sabios exponen sus puntos de vista acerca de un pasaje de la Torá y el consenso de la mayoría hace que se siga una de estas opciones de interpretación, y esto es lo que conocemos como las decisiones rabínicas, lo que va a generar luego alajá, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, se sigue el planteamiento que sigue Rashi, pero no es ahora desechamos lo que ya se discutió, sino que lo demás que se discutió sirve para ampliar el conocimiento y para aplicarlo en otros casos y desde otras perspectivas acerca de este mismo estudio. Rashi entonces rechaza el argumento de Ibn Ezra debido a una consideración práctica. El versículo declara, y tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan, etcétera. O sea, ya que en el desierto no había olivas para prensar, por lo tanto Rashi dice, no, señor, no, lo puro en este caso es el aceite al que se está refiriendo, porque en el desierto, cuando les fue entregado esta orden, no habían olivas para prensar. Ahora, decimos que la materia prima usada para elaborar el producto puede carecer de perfección mientras el producto final sea óptimo, ¿sí? Esa es la opción que toma, la postura que toma Rashi, ¿sí? Y Ezra toma el enfoque de que todas las etapas de producción deben emplear solo materiales de la más alta calidad, pero la discusión se va en este caso por el lado de él. Lo que estudiamos nosotros en todas estas grabaciones que hemos ido publicando es aprender a entender que el judaísmo tiene diferentes perspectivas sobre una misma realidad. Que si tú ves un florero que está sobre la mesa, la perspectiva que tú tienes sobre ese florero no es la misma de la perspectiva del comensal que está al otro lado de la mesa. Él tiene otra perspectiva, lo cual no quiere decir que entonces él no tenga la verdad. Todos tenemos en este sentido mucho que aprender. El sesgar el entendimiento de la Torá y tratar
de enseñar que solamente lo que dice, lo que digo yo es así, punto, es algo violatorio del principio de estudio de Torah. El hecho es enseñar a la gente a que lea, a que estudie, que piense, que pueda cuestionar, decir, pero ¿por qué aquí dice así? Pero entonces, ¿por qué en el otro pasaje dice de esta otra manera? Todo eso enriquece la capacidad que tenemos nosotros de pensar, que es lo que nunca se debe sesgar en las personas. Para conocer a la verdad que está en la Torah, debo estudiarla y debo profundizar en ella. Esto podríamos decir acerca de este versículo, pero esto nos deja enseñanzas a nivel práctico y moral acerca de la pureza y la dedicación en el servicio a Hashem. El versículo que acabamos de ver ordena que el aceite usado en la menorá del tabernáculo, sea Shemen Zaytzach Katit, es decir, aceite puro de oliva machacado. Este aceite debía provenir de las primeras gotas extraídas de las aceitunas sin impureza. Esto nos enseña que en nuestra vida espiritual debemos ofrecer lo mejor. No solamente en la vida espiritual, en nuestra vida física, en la vida práctica, debemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos a Hashem, nuestras mejores energías, pensamientos y acciones, no lo que sobra o lo que hacemos sin esfuerzo, como tienden muchos a hacer. Dar, por ejemplo, al pobre, ¿sí? Y al dar, no debemos dar lo que nos sobró, debemos dar lo que sirva para el propósito de la ayuda hacia el otro. El tiempo de estudio que dediquemos a la Torah debe ser también lo mejor, no el tiempo que me queda después de todas las actividades que he hecho, después del paseo, después de ver televisión, después de muchas, ahora sí, el poquito que me queda lo dedico para el estudio de la Torá, sino de entrar a ocupar en nuestras vidas un espacio preponderante. La importancia de la luz en la vida espiritual. La menorá en el tabernáculo simbolizaba la luz de la sabiduría y la Torá. ¿Y qué simboliza la luz de la menorá en hechos prácticos? La menorá, esa luz representaba el estudio de la Torá. El estudio de la Torá en hebreo es Talmud Torá, de modo que ese es de la Torá, eso que está, ese aceite para el estudio de la Torá, que debería alumbrar permanentemente. ¿Qué alumbra? ¿Qué alumbra una lámpara? No, lo que alumbra es el conocimiento de la Torá. Usted no puede conducir su vida correctamente si usted no estudia Torá, ¿sí? Ah. Lo que nos fue entregado por parte de Dios en el Sinaí fue la Torá. ¿Para qué? Para que la estudiemos. Es lo que dice la Torá, que hagas y que dejes de hacer o que no hagas. ¿Para qué? Para que te vaya bien y como dice el pasaje del Tanaj, serás como árbol plantado que en su tiempo dará fruto. Y esto también nos habla de la constancia en el servicio divino, el Ner Tamid. Esto significa que la menorá debe mantenerse encendida constantemente en un sentido más amplio. Esto nos recuerda que nuestra conexión con Hashem debe ser constante, no solo en momentos de inspiración, no solamente cuando me está yendo bien o al revés, o cuando estoy llevado, sino en las buenas y en las malas. En el judaísmo moderno, por ejemplo, el concepto de Ner Tamid se mantiene en muchas sinagogas con una lámpara perpetua encendida acerca del Arón Kodesh. Toda sinagoga tiene un Arón Kodesh, que es donde se guardan los rollos de Torah. Ahí en el Arón, en la parte superior, afuera, hay una lámpara. En todas las sinagogas esa lamparita está prendida. Y esa lámpara está recordando al Ner Tamid, que era la luz que estaba encendida permanentemente en el tabernáculo, en el templo. También podemos destacar de aquí la responsabilidad comunitaria, porque el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de proveer el aceite para mantener encendida la lámpara del tabernáculo. Esto nos enseña que todos tenemos un papel que desempeñar en el mantenimiento de lo sagrado y en la construcción de una comunidad espiritual que tenga frutos en la práctica. Ahora sí, si tienen algún concepto, pregunta.